Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto compartir con ustedes esta nueva edición del programa Camino de Alabanza, que estamos haciendo, como ya saben, aquí en la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, compartiendo con algunos integrantes de las convivencias con Dios, laicos que buscan en su vida personal esta unión con Dios, en su servicio comunitario, eclesial, laicos que también tienen su trabajo, su familia y viven en el trajinar cotidiano, un poco la historia del seguimiento de Jesús, esa historia marcada por luces y sombras, pero siempre con una gran apertura, una gran docilidad al Espíritu, a la gracia, que es la que va transformando nuestros corazones. Queremos que sea también un testimonio edificante para ustedes y una enseñanza. En el día de hoy le queremos dar nuevamente la bienvenida a Rubén Els, a quien ya hemos conocido en un programa anterior, que sabemos que bueno, él es docente, es casado, tiene 3 hijos, trabaja como docente en la universidad y bueno, es animador de la comunidad de convivencias con Dios desde hace mucho tiempo. Y un tema que le pedimos a Rubén que nos expusiera, o con un tema del cual queríamos hablar, es el tema de los carismas. Porque sabemos que, sobre todo después del Concilio Vaticano II, en la Iglesia, nuestra amada Iglesia, comenzó a darse con mayor frecuencia el tema de la presencia del Espíritu Santo, aquel Espíritu Santo que el Papa Pío XII había llamado el ilustre desconocido, y que Juan XXIII, con esa preciosísima oración de apertura del Concilio Vaticano II, lo puso de nuevo como centro, como alma de la Iglesia. Y a partir de allí, del concilio, se han dado en todos los continentes, en todas las comunidades católicas del mundo, experiencias muy hermosas, enriquecedoras, de docilidad al Espíritu, de apertura al Espíritu Santo, de entrega al Espíritu Santo, y con ella el resurgir de carismas y dones en bautizados, laicos, religiosos, sacerdotes, bueno, obispos también. Ha habido encuentros mundiales. Yo mismo he participado en 1990 en el Vaticano del segundo encuentro mundial de sacerdotes. Éramos 6.000 en el aula Paulo VI. Bueno, y uno ve realmente allí una iglesia ungida. En primer lugar, cuando hablamos de carismas y hablamos de renovación católica o de renovación carismática, es bueno aclarar que renovación carismática es una corriente de gracia para todos los bautizados, que no es un movimiento para algunos, y que además no consiste solamente en aplaudir, levantar los brazos, cantar y saltar, sino que es más que nada una apertura grande a la acción del Espíritu, para que sea el Espíritu el centro de nuestra vida. Entonces, justamente como fruto de esa oración así, de confianza, de docilidad, de entrega, de corazón abierto, surgen los carismas. Cuando hablamos de carismas, ¿qué estamos diciendo? Cuando hablamos de carismas estamos hablando de gracias que Dios regala para la edificación de la Iglesia, y cuando decimos la Iglesia estamos diciendo la totalidad de la jerarquía y los fieles. Por lo tanto, se diferencian de las gracias personales que tienen que ver con la gracia santificante, las gracias de estado, las gracias habituales, que el Señor nos la regala para que nosotros crezcamos personalmente, nos edifiquemos y caminemos a la santidad. Son los dones que el Señor nos da para nuestra propia edificación. También el Señor nos regala gracias que son regalos gratuitos que Dios nos da, pero no para nuestra edificación, sino para la edificación de la Iglesia y de la comunidad. A eso se le llama carismas. Y esas gracias carismáticas y esos carismas no están en directo orden a nuestra santidad personal. Eso sí es muy importante. Entonces, fíjese qué interesante acá, porque estamos hablando entonces, la gracia es la vida de Dios gratuitamente dada a todos los bautizados. Y por un lado decimos que los dones, que son también regalos, los recibimos para la edificación personal, para la construcción de nuestra vida espiritual. Mientras que los carismas, que también son dones, regalos especiales, dones, la palabra don es regalo, ¿no?
son para la edificación de la comunidad parroquial, de tu diócesis, bueno, de tu movimiento. Entonces ahí donde encontramos dos cosas. A ver, primero, que a veces cuando se dice tal persona es muy carismática, hablando de un cantante, de una actriz, de un actor, de un político, ¿qué se quiere decir? Bueno, que es una persona que recibió muchas cualidades, porque a Dios gracias, el Señor cuando nos crea originales, únicos e irrepetibles, a todos nos da cualidades, porque si no seríamos todos cascotes y eso hablaría muy mal del Padre Dios creador, que es inagotable en su creación. Pero no hablamos de esa persona que puede cantar, bailar, sino de esas gracias especiales que son ya fruto de la presencia del Espíritu Santo en la persona y que además es fruto de una vida de oración. ¿Me explico? Exacto. Entonces vos dijiste algo muy bien. Una persona puede tener muchos carismas, pero eso no está unido a la santidad de vida. Una persona puede ser pecadora y tener muchos carismas porque Dios lo permite para edificación de los demás. Entonces esta aclaración me parece importante, porque a veces la gente dice, ay, el fulano de tal está lleno de carismas, es un santo. Bueno, no, la santidad más bien se ve o se mide o se discierne por los frutos. Por los frutos, exacto. No por los carismas, ¿no? Entonces es importante esto. Entonces hemos distinguido bien entre dones, entre carismas. Y efectivamente, un ama de casa, un obrero, un joven, un adulto, un anciano, que lleve una vida de oración intensa a nivel personal y comunitario, puede estar descubriendo que recibe cada día más carismas. Exacto, así es. Y de estos queremos que justamente nos hables, ¿no? Y hay una clave ahí, porque me parece que cuando estamos dialogando con los hermanos y las personas que están escuchando, hay una primera cosita ahí que es que todo don, sea un carisma o una gracia para mi propia santificación, es regalo gratuito. Exacto, muy bien. Hoy vivimos en un mundo donde tenemos una cierta desconfianza a la gratuidad. Exacto. Pero a la vez estamos en un mundo donde nos vamos acostumbrando a la gratuidad. ¿Por qué digo esto? Porque esa misma experiencia que tenemos sociocultural es la que ha hecho que en los últimos 30 o 40 años también los fieles y la misma vida vital de la Iglesia se abriese de una manera nueva a gracias que el Señor siempre regaló en la vida de la Iglesia desde los primeros tiempos, pero que antes aparecieron como un poco más extraordinarias. Y hoy el Señor la regale mucho más habitualmente. Esto es lo rico del tiempo en el que vivimos. Es decir, lo que antes llevaba un tiempo, un esfuerzo, un recogimiento, inclusive que estaba más cercano a la vida consagrada, hoy estamos viendo que por gratuidad Dios quiere regalarlo en la vida cotidiana al trabajador, a la señora mayor, al sacristán, al que está en la vida de todos los días y en la vida de los laicos. Por eso, esta gran corriente de gracia que es el movimiento de la renovación carismática, lo que ha hecho es decir, todos aquellos que son hijos de Dios pueden, y de hecho los invita a abrirse a esos regalos que el Señor quiere hacerle a los carismas. Tomemos uno. Muchos hermanos, ustedes de hecho lo viven y lo viven los hermanos en sus casas porque tienen CD y demás. Hay una cantidad de hermanos que tienen un carisma de la música que realmente nos lleva a orar, nos lleva a intensificar nuestra vida interior. Hasta dicen algunos, pacifica mi casa cuando yo coloco sus canciones y es como que todo se tranquiliza y se aquieta. Bueno, ¿ahí qué tenemos? Ahí tenemos lo que dentro de las convivencias le llamamos la triple misión que encontramos en Jesús y que tenemos como base la primera carta a los Corintios para tratar de clasificar a los carismas. En la primera carta a los Corintios 12 encontramos, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad de ministerio, esta es una palabra que nos interesa, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, segunda palabra que nos interesa, pero es el mismo Dios el que obra todo en todos. A cada cual le dio el Señor la manifestación del Espíritu para el provecho común. Entonces, si nosotros quisiéramos un poquito como destripar esta idea de carisma para incorporarlos, nos encontramos con que todo ser humano puede desarrollar un ministerio que es la función o servicio a la que se decide o a la que se siente llamado, la música. Con eso realiza de alguna manera operaciones que es el ejercicio. Pero ¿cuándo se vuelve impactante que inunda el corazón de los hombres? Cuando está atravesado por el regalo del don, el carisma que viene de lo alto y hace que ese músico que ejerce la música esté atravesado por una gracia especialísima que lleva paz al corazón de los hombres. Esa gracia especialísima es el carisma, es la gracia del Señor que a través de ese hermano, que hasta puede ser un poco mal cantante, sin embargo, inunda de paz el corazón de aquellos que lo escuchan. Está perfecto. Qué rico que es. Claro, porque eso es lo que se llamamos ser canal de gracia y también tener unción. Porque puede venir alguien con unos equipos extraordinarios, una preparación técnica excelente, una voz maravillosa y sin embargo no irradiar ese amor que vos decís porque justamente no trasunta ese carisma y ese ministerio. La palabra ministerio significa servicio, o sea, es el carisma operando, digamos. Claro. Y además, porque la diferencia entre un excelente músico con el que nos deleitamos y aquel que tiene el carisma, el ministerio y ejerce la operación de la música, dicho en este lenguaje, es que no queda solo en la dimensión de el placer que me produce el gusto, sino que experimento que algo pasa en mi vida que no es del orden de lo natural. Claro. El carisma es del orden de lo sobrenatural. Es Dios que quiere mostrarnos, Dios que quiere regalarnos y Dios que quiere incentivarnos a una experiencia más profunda con Él. Qué hermoso que es esto y también qué peligroso en algún sentido. ¿Por qué? Porque a veces la persona que no está centrada en Cristo Jesús, que no está enamorada de Cristo Jesús vivo, que no se deja amar por el Señor y que todavía en forma inmadura se sigue mirando el ombligo, cae en lo que hemos llamado carismanía, o sea, una búsqueda egocéntrica de tener carismas no para la gloria de Dios ni para el servicio de la comunidad, sino para buscarse a sí mismo. Y es allí entonces donde en no pocos grupos de oración hay muchas dificultades. Sí. No se trata de que tengamos muchos carismas, sino se trata de aceptar los que el Señor quiere regalarnos para su gloria y sí, ellos desarrollarlos y ponerlos al servicio de la comunidad. Claro, por eso se trata de, como decís, de abrirnos para ponerlo al servicio de la comunidad y por lo tanto ahí sí entra en confluencia en esa dimensión de cruz el camino que yo estoy haciendo en orden a mi edificación personal. ¿Cuándo soy capaz de amar al otro? Cuando me dejé impregnar por el Señor para dejarme amar por Él y para dejarme sanar por Él. Por eso, en este ir creciendo la misma corriente de gracia carismática en toda la iglesia, ¿no es cierto? Y como te comentaba en otro programa, yo puedo decir que la conozco desde chiquito, a esta corriente de la renovación espiritual. Una de las cosas que ha ido haciendo es ir purificando esta carismanía. ¿Por qué? Porque esta renovación carismática naciente de los 70 estaba atravesada por el pentecostalismo protestante de principios de siglo, que para que haya credibilidad de que el Espíritu Santo algo hizo en tu vida, tenía que aparecer algún carisma. Claro.
todo ese proceso de purificación es lo que de alguna manera hemos estado charlando en estos minutos, que es caer en la cuenta que Dios es tremendamente libre para regalarle a alguien que tiene una pobre vida espiritual y casi insignificante, para mostrarnos lo grande que es Él y regalarle un carisma. Pero a la vez, cuando Dios te da eso, te lleva a que vos hagas de alguna manera un proceso interior. Por eso hay que hacer un trabajo de remover los cascotes, la humildad, el conocimiento de sí mismo, el aprender a aceptar las humillaciones, el aprender a relegar por momentos los propios criterios. Este camino en la vida espiritual creo que es el más difícil. Es el que acompaña a esos grandes hermanos que hoy los encontramos siendo canales de sanación física interior, de predicación. Lo que tenemos que ver detrás de ese carisma es el camino que va haciendo, porque también hay una cuestión del propio escucha, del propio pueblo, claro, que cuando escucha ese carismático, pero sigue conservando su violencia, su lenguaje agresivo y todo ese tipo de cosas, percibe que hay algo ahí todavía inmaduro. Por eso la vida carismática implica también un sometimiento a los pastores y a la misma vida de la iglesia para el ejercicio del discernimiento y de la orientación, porque es dentro de la misma dinámica eclesial. Implica que crezca la parroquia en la que estoy. Claro, y también, no solo el grupo. Eso es lo que llamamos obediencia, Exacto. que no es algo que nos viene de afuera impuesto, sino que la palabra audire es tomar una palabra que no es mía y hacerla propia, en colaboración. Y qué bien que dijiste una cosa importante, porque bueno, este programa también llega a muchas comunidades de Estados Unidos, de California, y uno que ha recorrido mucho Estados Unidos ve que a veces nuestros católicos hispanos, latinos, imitan en sus grupos de oración lo peor del pentecostalismo católico, incluso los liderazgos y todo eso, y lamentablemente no hay crecimiento justamente por eso, porque caen en una carismanía, en una especie, yo les llamo grupos de oración spilberianos. ¿Por qué? Sí. Porque están llenos de efectos especiales. Exacto. Y si no hay efectos especiales, no hay cine hollywoodense. Entonces no hay grupo de oración. Exacto. Y todo lo contrario, lo que estamos diciendo es que el Señor actúa en lo simple, en lo sencillo, en lo que no se ve, en lo que no aparenta. Y el Señor justamente lo que quiere es que seamos como niños, simples, sencillos, abiertos, confiados, humildes, sintiéndonos frágiles, tomando conciencia de nuestra vulnerabilidad y de un conocimiento profundo de sí mismo, de las sutilezas que tenemos, de lo que está en el lado oscuro del corazón, sacándolo a la luz, mostrándolo para que el Señor pueda sanearlo y de esa manera ser un canal de gracia y un instrumento mayor, ¿no es cierto? Esto es lo importante. Y por eso el otro pie donde pararse de la vida carismática, uno es esta unidad amorosa a la vida de la jerarquía y a mi párroco y a mi obispo, que esto es algo muy fuerte que hoy se da, está el tema del discernimiento. Claro. Esta es otra línea muy grande de este tiempo de gracia que estamos viviendo, que es que el Señor nos está regalando verdadero carisma de discernimiento, porque en toda gracia, aún en la carismática más asombrosa como puede ser un éxtasis, está toda mi humanidad con todo lo que tiene de quebrado, de pecado y de vida cotidiana que se mezcla con esa preciosa gracia divina. Claro. Y no es simplemente que yo puedo partir, este cacho es del carisma, este cacho es tuyo. No, es todo yo que estoy creciendo y que tengo que ir saneando el carisma y que tengo que permitirle a los dones y a las gracias que vaya ejerciendo en mí mi propia salud, mi propia sanación y mi propia integración. Y una cosita más, qué importante es, por ejemplo, en esto, descubrir las gracias que se esconden, por ejemplo, detrás del sacramento de la reconciliación, donde no solo está lo que dejo, sino lo que me llevo como gracia para superar
eso que me hiere fundamentalmente, porque ¿qué es pecado sino aquello que me hiere y no me permite ser plenamente yo? Entonces me traigo esa gracia que en tanto me hace crecer, me permite ser un canal más transparente para todo eso que Dios quiere regalar hoy a la vida de la iglesia. Y dijiste una palabra muy hermosa que en todo caso la podemos seguir dialogando después, pero dijiste la palabra discernimiento. ¿Cómo definís el discernimiento? El origen de la palabra discernir es poder distinguir una cosa de otra. No separar, sino distinguir. No separar, sino distinguir. Distinguir, por ejemplo, tengo la propuesta de 2 trabajos, entonces tengo que discernir cuál voy a tomar y cuál voy a dejar, sopesando motivos. No significa que estoy distinguiendo entre lo bueno y lo malo. Estoy distinguiendo entre los motivos que tengo para elegir un trabajo y rechazar el otro, ¿no es cierto? En la vida espiritual es distinguir qué cosas vienen de Dios. Eso va afinando mi encuentro con el Señor, de las cosas que vienen de mi propio cultivo humano o de las cosas que pueden provenir del espíritu del mal, que hoy ha perdido el ocultarse y está abiertamente mostrándose quién es y qué es lo que quiere hacer. Con todas sus garras. Con todas sus garras. Hoy necesitamos el discernimiento porque Él, como ángel de luz, ¿no es cierto?, puede hacer muchísimas cosas deslumbrantes, al estilo cibernético, pero dejar el corazón vacío. Entonces, discernir es distinguir. ¿Qué hay acá que viene del Señor de aquello que puede ser solo una cosecha humana o venido del mal? ¿Quiénes son los que ordinariamente tienen el carisma del discernimiento? Ordinariamente lo tiene la jerarquía, ¿no es cierto?, en nuestra vida de la iglesia. El obispo, el párroco. El obispo, el párroco, sus auxiliares y demás. Junto a eso, desde hace ya muchos años, el Señor está llenando del carisma del discernimiento a cientos de laicos. Yo pienso que es por 2 cuestiones. Una, porque este es el tiempo de los laicos. Claro, sin duda, porque además el Señor quiso que sea así. Sí, sí. Y segundo, porque el Señor también es práctico y hoy la demanda que tiene el pueblo de Dios es imposible que pueda satisfacerlo la sola jerarquía, claro, los sacerdotes y las propias religiosas. Y junto con eso, una tremenda formación en gran parte de la población creyente que no lo teníamos hace 50 años atrás. Exacto. Una gran formación junto a una gran ignorancia, porque todavía nuestros hermanos de otras confesiones o de sectas conocen mucho más la palabra, por ejemplo, de lo que nosotros los católicos comunes. Pero hay una gran sed de conocimiento y por lo tanto el discernimiento es una demanda fuerte. Me parece que es un gran tema ese, sobre todo porque hablamos de laicos maduros, crecidos, no tanto, yo digo, de laicos que tienen a lo mejor muchos títulos de formación religiosa o de seminarios religiosos, porque eso es importante, pero recordemos siempre que la ciencia sola no basta. Tiene que ir acompañada por la sabiduría, la vida de oración. En Los Ángeles, por ejemplo, hay laicos, por decir así, que coleccionan sus cuadritos colgados en las paredes de todos los cursos de Biblia y cosas y allá y allá. Y evidentemente esto es vanidad de vanidades, pura vanidad. Nos podemos encontrar con un egocéntrico, un ególatra. No nos podría ayudar mucho el discernimiento, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con esto porque también un guía ciego que guía a otro ciego se van los dos a un pozo. Pero es un gran tema el discernimiento porque además es propio de la escuela ignaciana, de la escuela de San Ignacio de Loyola, que tiene que ver justamente con la comunidad de convivencias, de alguna manera. Entonces, yo creo que te pido en este primer programa que hemos hablado sobre los carismas y que vamos a seguir en otro programa también, que bueno, que ahora, como nos quedan 2 minutos, hagamos sobre todo una oración que nos acompañe también los televidentes, pidiendo al Señor la gracia de recibir carismas para su gloria y para servicio y edificación de la comunidad en la cual nos encontramos. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven en este momento a nuestras vidas
y a las de cada uno de los que están participando con nosotros en este gran diálogo a través de los medios. Ven en este momento a los corazones de cada hermano y de cada hermana y despierta ese deseo profundo de querer abrirse a esas gracias que hoy estás derramando a mano llena. Abre nuestros corazones, nuestros deseos, nuestra sed de querer decirte, Señor, aquí estoy. Hace tiempo que me estás llamando a proclamar tu palabra y siempre te digo, todavía me falta el curso tal, yo no sé hablar, yo no terminé la escuela primaria, hoy quiero decirte, me pongo en tus manos. Despierta en cada uno de nosotros esos carismas que quieres derramar para el bien del grupo en el que estoy, de la parroquia en la que asisto a misa, del grupo que tengo en el barrio, de la ultrella, de los grupos marianos. Despierta en nosotros eso que hasta ahora estábamos repitiendo, pero que necesita una nueva renovación, y me estás pidiendo a mí en este momento que me abra y deje que vos hagas en mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y gracias, Señor, también porque utilizás este medio como canal para irradiar tu amor incondicional a todos los televidentes y también para que en este momento todos ellos sean ungidos por la presencia del Espíritu. Que así sea y amén. Y que a través del corazón inmaculado de María los pueda bendecir el buen Dios Todopoderoso que sana, salva y libera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien para todos ustedes. ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Un mensaje de Dios para ti.